Bueno, en este video vamos a ver qué es lo que no te cuenta la teoría de la relatividad general respecto a los átomos o cuál es el problema del estado actual de la física y cómo entenderlo con un ejemplo de un átomo, analizando lo que pasa con un átomo. Vamos a ver este problema de la física y lo vamos a entender de la siguiente manera. Yo no quiero hacer el video complicado, así que vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a imaginarnos que este es un átomo, que tenemos el centro, digamos, del átomo, ¿cierto? Este es el centro del átomo y que tenemos electrones como alrededor del, digamos, del centro del átomo. Y esos electrones se desenvuelven. Recordemos que no tienen una trayectoria fija, sino que ellos se van moviendo así, como alrededor pues del átomo, ¿cierto? Digamos que, bueno, ahí ya hicimos como un dibujo sencillo del átomo. Le hicimos un centro, ¿cierto? Ese centro tiene más cosas, pero como vamos a dejar el video para que sea sencillo, quiero que lo entendamos así. Dibujamos como el centro y a los electrones, digamos que en este caso se estarían moviendo. O sea, esto estaría como reflejando por dónde han pasado los electrones, por dónde se están moviendo los electrones alrededor pues del átomo. Esto es lo que se conoce en mecánica cuántica como nube de probabilidad. O sea, que de este espacio, por decirlo así, enmarquémoslo, es como este espacio, esta nube de probabilidad es como por donde se va a poder estar moviendo, digamos, los electrones alrededor del átomo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ahí hicimos una explicación sencilla del comportamiento de un átomo, sin entrar en detalles, sin entrar pues a explicar cómo funciona cada cosa, sino pusimos, digamos, como el centro del átomo. Imaginamos que hay electrones moviéndose, ¿cierto? Como pequeños, imaginemos que son partículas como puntos moviéndose alrededor pues de esta nube de probabilidad y ya, ahí tenemos hasta ahí el átomo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que a nosotros se nos dice que el tiempo, ¿cierto? Supuestamente se puede volver lento, según la teoría de la relatividad y la teoría de la relatividad general. Que el tiempo se puede volver lento o que el tiempo se puede dilatar, según estas teorías. Pero vamos a ver acá qué es lo que realmente pasa y lo vamos a entender de una manera sencilla. Lo que quiero que entiendas, lo que quiero que captes es lo siguiente. Aquí digamos que enmarqué pues este átomo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando este átomo está en una situación en la que se ha curvado o estirado el espacio? Que si se ha curvado o estirado el espacio, ¿qué pasa? Que este cuadro, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si lo miramos, si ampliamos esto va a ser como más grande, va a ser como no, va a ser más grande como que el espacio. ¿Por qué más grande? Porque se ha estirado el espacio. Entonces digamos que este es un espacio estirado, digamos que ese es el espacio normal y ese es el espacio estirado. Entonces acá imaginémonos otra vez el centro del átomo, ¿cierto? Entonces miremos lo que pasa. Si nos imaginamos que esto es un electrón, ¿cierto? O sea, el electrón es el que es de los que se mueve pues por acá alrededor del átomo. Como ya ese espacio está estirado, si nos imaginamos ese trayecto que va a hacer el electrón así, digamos, entre comillas libre, como que él se mueve por donde le da la gana, ¿qué pasa? Que como ya el espacio está más estirado, es más largo los trayectos que le toca hacer. Miren los trayectos que tiene que hacer, por ejemplo, acá. Y acá, ¿qué era lo que pasaba? Que acá los trayectos, ¿qué pasa? El espacio está más reducido que acá. Entonces, ¿qué pasa? Aunque los electrones aquí tengan, digamos, la misma velocidad, pues por poner un ejemplo, aunque los electrones vayan a la misma velocidad acá, ¿cierto? Con sus, digamos, respectivas frecuencias, ¿cierto? Aunque ellos lleven esa velocidad, por decirlo así, constante,
¿Qué pasa si están en una situación en la que el espacio está estirado? Pues que en el primero, digamos, si yo, imaginemos que soy un electrón, pues vamos a hacer como el ejemplo. Y si yo vengo de acá a acá, hay cierta distancia y bajo y hay cierta distancia. Pero si yo hago eso, como intento replicar eso de acá a acá, miremos si acá es más largo, ¿cierto? Es más largo el trayecto, miremos, miremos. Y si yo bajo acá, es decir, ese mismo movimiento que hice acá, lo intento hacer acá, acá lo que pasa es que es más largo. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando con esto? Que realmente, si nos ponemos a ver este ejemplo del análisis del átomo, digamos en términos sencillos y simples, no es que el tiempo, digamos aquí en este estirón del espacio, pues por ejemplificarlo, no es que el tiempo se ha parado, sino que qué fue lo que pasó. Que como se estiró ese espacio, ¿qué le pasa a los átomos? Que, digamos, se están comportando en ese mismo estirón. O sea, a ellos también los afecta ese estirón. O sea que al desenvolverse, digamos que es como que ellos tienen ya más terreno por el que moverse. Y tienen el mismo ritmo, o sea, tienen, digamos, la misma velocidad, pero al tener más espacio, al tener que asumir más espacio, esto hace parecer que, que el tiempo va lento. Esto hace parecer, ¿cierto? Vamos a enmarcar eso con esta frase, con esta palabra, parecer. Hace parecer que el tiempo va lento. ¿Por qué? Porque la curvatura del espacio o esa dilatación del espacio realmente hace parecer que el tiempo va lento y no que realmente sea lento, como cree la teoría de la relatividad general o como asume la relatividad también. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te pones a ver en este ejemplo que yo lo diseñé para que sea bastante sencillo y evidente, digamos que el electrón hace sus trayectos acá, normal, ¿cierto? Hace los trayectos, pues se desenvuelve en esta nube de probabilidad. Se desenvuelve, anda, el electrón, pero ¿qué pasa cuando está acá? Cuando está en la situación en la que está estirado el espacio. Que si vemos, digamos que si el electrón se empieza a desplazar, como la nube de probabilidad es más grande para el átomo, aunque el átomo mantiene su estructura normal, lo que ha pasado es que ese estirón también afecta pues al átomo y al comportamiento de los electrones. Entonces le toca asumir más distancias, ¿cierto? Y al asumir más distancias parece entonces que el tiempo se volvió lento. Parece en relación acá. Pero si te detienes a ver, no fue que el tiempo se volvió lento, sino que el espacio es mayor. Entonces la nube de probabilidad, es decir, por donde se puede mover el electrón, es un espacio mayor y eso da la impresión o hace parecer que como si el tiempo se hubiera detenido acá, como si estuviera yendo muy lento el tiempo acá. No, pero el electrón va normal como siempre ha ido, solamente que acá el trayecto aumentó porque el espacio está más estirado. Entonces la palabra clave acá es que parecer o parece parece que el tiempo se ha vuelto lento, pero si te detienes a ver es que a mayor estirón, ¿qué pasa con los átomos? ¿Y qué pasa con los electrones también de esos átomos? Que tienen que asumir que esa nube de probabilidad se ha vuelto más grande, entonces ellos parece como si estuvieran yendo más lento, como si el tiempo se hubiera detenido, pero no es realmente que ese espacio es más grande, el espacio que están recorriendo es más grande y eso es lo que hace parecer que el tiempo estuviera yendo lento. Esta aclaración no te la dice la teoría de la relatividad general, ni te la dice la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque ellos asumen, los físicos actualmente asumen que el tiempo sí se pone lento, pero aquí vimos que no, que qué fue lo que pasó, que aumentó el espacio y eso hace parecer que los electrones están yendo más lento. Pero no, simplemente ahí es más espacio, ¿cierto? Porque está estirado.